Y dejo de... Entonces, pues muchas gracias a la doctora Blanca, a las asistentes y a quienes chequen el video en el canal. Y pues para comenzar, bueno, voy a dar lectura a la semblanza de la doctora Blanca Estela López Pérez, quien es profesora e investigadora del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, miembro del área de investigación Diseño Disruptivo y responsable del programa de investigación Cultura Lúdica y Humanidades Digitales. Coordina el posgrado de Procesos Culturales para el Diseño y el Arte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Es coordinadora académica de Womanize Latam y miembro de la Red de Humanidades Digitales y de la Red Internacional de Investigadores de Juegos de Rol. Es presidente de DIGRA MX, Asociación de Investigación de Juegos Digitales, Capítulo México, y fundadora de la Asociación Mexicana de Estudios de Videojuegos y Cultura Lúdica. También participa en la Academia de las Familias Mexicanas en el desarrollo de espacios lúdicos contra la violencia familiar y es parte del Comité Científico del Observatorio Internacional sobre Políticas de Drogas. Es coautora de los libros Narrativas Transmedia, Videojuegos y Literatura en la Cultura, Videojuegos y Lenguaje, Videojuegos y Cinematografía y el juego como transformador social. Cuenta con experiencia en producción para medios, como es el programa de radio Horroris Causa para WAM Radio, el desarrollo de videojuego independiente Tommy is Angry, de autoría y creación de campañas para la comunidad LGBT+, como La magia tiene género. Actualmente realiza investigación sobre videojuegos y procesos terapéuticos y desarrolla la producción de los documentales Toyesis 1, Coleccionistas de Juguetes y Unfair Game, el campo mexicano de los videojuegos. Entonces, pues muchísimas gracias por tu participación y te cedo la palabra. Vale, muchas gracias, doctora Anabel. Muchas gracias por la invitación. Em, Vamos a dar la pantalla grande. Ándale, ahí estás. Em, Cuando me hace la invitación la doctora, como que sí me puso en jaque, porque de repente vi muchas de las temáticas, pues más hacia pues el diseño y la tecnología como se entiende de manera convencional, ¿no? Que sí es una zona de debate muy interesante, pero sí como que los videojuegos y yo que tenemos que ver ahí. Pero cada vez que me topo con los chamacos de posgrado y de repente se ponen de necios, me acuerdo que pues estos temas son necesariamente pertinentes y hay que abrir espacios para poder discutirlos, ¿no? Entonces, les platico un poquito de dónde vienen pues estos trabajos, que además le cambié un poquito el nombre a la conferencia, ya no es la necesidad de alfabetización en performatividad lúdica, sino para performatividad lúdica. Y si me hubieras dado 2 días más, cambiar 3 veces más. Eso es lo que me ocurre. Pero estoy pensando alrededor del tema y para qué lo queremos. Eh, Digra MX es un espacio de discusión donde, curiosamente, creo que lo que más nos hace girar la piedra no está propiamente en el Congreso, sino luego en el chat que tenemos. Si les interesa entrar, luego me mandan sus datos, eh, porque luego mandamos cualquier barbaridad, pero sí nos queda claro que hay ciertos vacíos en la formación, aunque no lo creamos, académica y de acceso al lenguaje, que están dificultando que tengamos cosas bonitas como una industria de desarrollo de videojuegos eh, bien pensada. Bien pensada quiere decir eh, con un buen proceso de desarrollo, de diseño, pero además con un contenido que valga la pena. Y mucho de lo que encontramos como falla para estos desarrollos tiene que ver, aunque no lo crean, con la formación desde la primaria, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esta cita de Emilio Benveniste, que es una cosa
que parece sencilla, pero la verdad está hiper compleja. Eh, con respecto a qué vamos a entender por lenguaje o qué pasa con el lenguaje. Ojo, el lenguaje no es código, el lenguaje es eh, un momento, no está en lugar del pensamiento, no representa el pensamiento, sino es una continuidad, nada más ocupa perdón, un lugar distinto, un momento distinto eh, con respecto al pensamiento, pero no están aislados y uno no sustituye al otro. Y creo que esto es muy importante. Porque no solamente lo vamos a ver como una abstracción, sino que vamos a encontrar sus manifestaciones en absolutamente todo, hasta cómo nos movemos en el espacio, cómo percibimos la temperatura, eh, a niveles conscientes e inconscientes. Si algún día tienen absolutamente nada que hacer, pónganse a leer Los problemas de lingüística uno. Es un libro precioso, medio complicado, pero precioso. Ahora, la situación con la performatividad. Es una palabra que han traído para arriba y para abajo, sobre todo por la señora Judith Butler, nada en contra de ella, bueno, sí algunas cosas, pero en general bien, creo que la señora está chida, que la hizo muy popular, ¿no? O sea, la, la condición de, es que el género es performatividad, es que la identidad, la expresión de género son performatividades, sí, bueno, son una forma de la manifestación de la performatividad, pero la performatividad es un micropedacito de las condiciones que implican los actos del habla, ¿no? Tanto ella como Erving Goffman se los van a fusilar, sí, a Austin y a Searle, pero a mí me gusta más trabajarlo desde Goffman. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver con cómo las acciones devienen actos, es decir, ya están orientados a objetivos, tienen una intención, son interpretables. No solamente eso, los armamos en función de que estamos buscando cierta respuesta esperada. O sea, en ese sentido, la interacción no es solamente reacción, sino que se inserta en un sistema de actos que tienen un sentido. Y eso sería básicamente lo que es parte de la performatividad, lo vamos a explicar un poquito más sencillito, sobre todo porque en condiciones lúdicas, vaya, si jugamos nosotros lo sentimos, pero observarlo no es tan fácil. Vamos a pensar que tenemos estos puntitos son paquetitos de datos. Hasta que los juntamos, esto se va a convertir en información. Y la información sí está atravesada por un sistema lingüístico. Ojo, no necesariamente tiene que ser lenguaje-palabra, ¿eh? A los gráficos nos queda clarísimo que eh, las imágenes establecen sistemas de significantes que se convierten en lenguajes hipercomplejos. Y si le metemos audio, más. Si le metemos interacción, más. Entonces, tenemos una acción aislada que no apunta a nada, que la podemos hacer como una reacción. Eso es un signo. Pero en el momento en que lo juntamos con otras acciones que también están encaminadas a la persecución de ciertos objetivos, ya podemos decir que son actos y se convierten en significantes. No solamente eso, este armado de red de actos significantes está pensado también o se arma también en función de cómo estamos viendo que se portan las personas y los ambientes, los perritos, los objetos, todo alrededor de nosotros. Eh, y evidentemente se modifican. Estamos respondiendo a lo que las personas hacen, lo que nos dicen, o cómo incluso se sientan, o lo que nos mandaron un meme, todo ese tipo de cosas eh, están apuntando a construir una red de significantes que se está intercambiando constantemente, que se está ajustando, que es flexible, que no permanece inamovible, ¿no? Ahora, no solamente esto, la cosa se puede poner todavía un poquito más complicada. El montón de gente armando las mismas condiciones de datos, y datos de todo tipo, ¿eh? Desde lo que vimos impreso en un texto, en un libro, lo que vemos en un sistema señalético, lo que vemos o lo que escuchamos en, de música, o incluso el vagonero en el metro, si salió el sol, se está nublando, va a llover, todo, todo, todo. Imagínense el nivel de complejidad de una red de este tipo, ¿no? Eh, Más, ojo, si hay reglas, nos dirá Hoffman, para mediar esta interacción, pero
lo cierto es que cada quien también interpreta las reglas como puede. Entonces hay veces que nos pasa que según yo estoy siguiendo las reglas y las cosas como deben de ser, pero pues estoy interpretando desde mi horizonte. Ahí sí bien Gadamer, ¿no? Eh, no puedo interpretarlo desde todas las aristas. Entonces, pues interpreto desde mi horizonte, llevo a cabo mis actos y dependiendo del tipo de respuestas que yo obtenga, veo, ah, sí me entendieron, ah, no me entendieron, o creo que me entendieron y la verdad es que no, eso es la historia de todos los profesores que dan clases. Cada vez que decimos alguna pregunta, no, no hay preguntas, ah, quedó todo clarísimo. Bueno, con los años ya te das cuenta, no, no entendieron nada, pero ya les surge irse, ¿no? Son formas de esta interacción. ¿Qué pasa en el espectro de la condición lúdica? Pensemos una acción tan básica como, vamos a tirar un dado en una mesa. Sí, cuando entendemos qué onda con las reglas, por qué estoy haciendo la tirada, qué desearía yo que saliera, porque esa es mi respuesta ante una situación que me planteo una narración, pues no, no es una acción aislada, es un acto de lenguaje, es un acto con sentido. Y dependiendo de lo que salga, veré si a fuerza sobreviví o si no, pues no, ya me morí o ya me pegaste o esto definitivamente no salió. Agreguémosle otros sistemas sociales además a la complejidad, como pueden ser, si tenemos las mesas, pero están interconectadas porque todo el mundo está en un torneo, o hay finales, o se vale cambiarse de mesa para jugar otro juego, depende. Si lo vemos en esta actividad tangible, pues también lo podemos observar en el juego en línea, que es una cosa maravillosa. Sí, yo soy de la antigüedad, del siglo XX, entonces a mí sí me tocaron las LAN parties y los monitores de ese tamañote y cargar con las máquinas en la cajuela y vamos todos a acampar a casa de alguien. Y bueno, esa era nuestra idea de un multijugador. Y ahorita los multijugadores tienen una complejidad brutal. Cuando aparece World of Warcraft, a mí me toca que me pasen por encima varias veces niños de 10 años coreanos, ¿no? Surcoreanos. Malditos sean como juegan cañón esos chavos. Hasta situaciones más cotidianas. Pensemos, la chica chico que van en el metro y tienen que matar 80.000 horas que tarda el tren en llegar, como el día caótico de ayer. eh, y lo que sacan es un jueguito de celular, que además de preferencia no use conexión a internet porque nos vamos a quedar sin red, etcétera. Pero pues aquí tenemos, a pesar de que parece que las personas es que se aíslan en el celular, no, pues eso está implicando un demonial de relaciones eh, de actos simbólicos, si estemos o no conscientes de que están presentes. Que creo que es ahí donde luego tenemos eh, pues posibilidad para pensar esto de una manera sesgada, ¿no? Es que se aíslan en el celular, no lo sé. Habrá quien sí. Nadie dice se aíslan en un libro y puede pasar, ¿eh? O sea, también te puedes aislar en un texto. Pero bueno, también tenemos en esta maraña, este urdimbre de significaciones, pues atribuciones sociales de sentido sobre los distintos medios, ¿no? Imagínense nada más todo lo que está pasando ahí, que ni siquiera alcanzamos a ver. Bien, por eso, aquí un ejemplo es un mapa de un multijugador básico, nada más para eh, poder entrarle a una arquitectura mm, así, esquema en servilleta, de todo lo que tendríamos que considerar para meter a un sistema informático un montón de jugadores, ¿no? Y esto es a nivel técnico. Todavía falta que puedan de veras entrarle a la cuestión genuinamente interactiva, no solo reactiva, frente a un ambiente de juego, ¿no? Y además la vinculación social con otros jugadores y cada partida con cada grupo de jugadores va a tener diferencias. Eso nada más. Entonces, eh, Dottori nos va a decir que, bueno, ya nos quedó claro qué está pasando con el lenguaje, y gracias a que podemos hablar, establecemos reglas. Gracias a que podemos narrar e interpretar, también establecemos reglas. No solamente es el acto del habla. El habla ya intencionado como un significante en la red del lenguaje. Entonces, sí, podemos construir reglas en función de límites que nos permitan la interacción y la conexión con el otro. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque esto está padrísimo, sí, está increíble. En la teoría está brutal. El problema viene cuando sí vemos ciertas formas de uso de la tecnología que no están escritas en el lenguaje, no porque
la tecnología per se lo sea, o el dispositivo per se sea alienante, sino porque no le enseñamos al chamaco a leer. O sea, así como estamos fallando para enseñar a leer lenguaje palabra, evidentemente no enseñamos a leer cómo ver una película, cómo escuchar música, cómo leer una obra de teatro. Pues por supuesto no vamos a estar enseñando a leer videojuegos, ¿verdad? Ahí empezamos a tener uno de los principales problemas, porque entonces sí vemos un uso de las imágenes y de las imágenes audiovisuales y los sistemas con los que se puede interactuar, pues profundamente alienado, ¿no? No, vaya, no como el potencial de desarrollo del lenguaje y en consecuencia de pensamiento que podrían tener. Entonces, ciertas buenas prácticas que hemos trabajado en desarrollo de juegos, paradójicamente empiezan sin usar paquetes de cómputo. ¿Por qué? Eso lo, eso lo observamos también en las prácticas del diseño gráfico mundano. Em, Partir de la herramienta normalmente redunda en que hagamos lo que la herramienta nos permite hacer, en lugar de que armemos, desarrollemos tanto procesos como estrategias e imágenes adecuadas para ciertas intenciones y ya luego vemos qué herramienta nos sostiene esa intención. Estamos partiendo al revés. De acuerdo a lo que me da la herramienta, con eso opero. Y en consecuencia termino realizando un diseño súper acotado, que es mucho lo que está pasando también con el uso consta que no me estoy quejando nada más de los programas de vectores o de los bitmaps, sino lo que está pasando con la inteligencia artificial también. O sea, los prompts también se están estandarizando. Entonces, pudiendo pedir muchas cosas, en lugar de explorar para ver cómo le pido, o desarrollar incluso nuestras propias herramientas, estamos acotando nuestra labor a las herramientas disponibles. Y eso también nos ha empobrecido el lenguaje de una manera brutal. Entonces, partiendo de que no tenemos eh, esas herramientas, pues vamos a trabajar con servilleta, con lápiz, con plastilina y además desde una dimensión social. O sea, eh, yo sé que en la industria estamos trabajando todos, cada quien en su casa, pero los procesos de formación tienen una dimensión de socialización y sí requieren que los estudiantes, aunque sean de doctorado, de repente se vean cara a cara, puedan discutir, puedan debatir, pero también puedan jugar, crear, dibujar y batirse en pintura si necesitan hacerlo. Eh, Hay muchas bondades en la educación a distancia, pero sí es necesario eh, guardar los espacios de socialización. ¿Por qué? Porque nos dan un montón de cosas muy buenas. De entrada, toda esta posibilidad de inscripción en el lenguaje a partir de que el otro probablemente no me entienda. Sí, que del malentendido como inicio, sí, y lo negociamos ahí en el espacio social, intercambiamos, genuinamente dialogamos, en lugar de estarnos aventando de cocotazos como en Twitter, ¿no? Ahí sí no vamos a hacer absolutamente nada de eso, ahí vamos a hacer catarsis de otro tipo de cosas. Pero si pensamos que el espacio de catarsis para hacer otro tipo de cosas funciona para una condición de alfabetización e inscripción en el lenguaje, creo que sí estamos un poquito sesgados, por decirlo menos. Entonces, normalmente nosotros partimos de lo siguiente. Si aprendemos a hacer juegos de rol, y estos son súper sofisticados, ¿no? Hay otras formas que las puedes armar literal con servilletas, un lapicito y un plumoncito y un dado de 6. Va. Son los sistemas más puros de reglas. Si queremos hacer una maqueta de ellos, visualizarlos de alguna forma, vamos a los juegos de tablero. Normal, y de ahí ya podemos seguirnos a los videojuegos. Independientemente si tienes acceso a Unity o Unreal o lo que sea, ya puedes sostener estos sistemas de juego, estas formas de interacción, estas formas de comunicación, porque el sistema de signos, de acciones que devienen actos simbólicos funciona. Claro, lo tienes que probar y demás, ¿no? Pero sí, lo sensato sería más o menos esa progresión. Ahora, nos hemos dado la tarea también de estar buscando, bueno, espacios donde podamos aprender esto. Y hay muchos, sí hay muchos. O sea, este seminario en algún lugar perdido de España, que además me encantó porque son morritos chavitos. Encuentro muchos a nivel universitario. Aquí en México se ofrecen muchos a nivel universitario.
pero a nivel licenciatura, escuela primaria no, en realidad muy pocos. Algunos que han hecho en el Centro de Cultura Digital, pero en realidad no tantos, casi todos están pensados de preparatoria para arriba. Vemos los jams, son lugares, son eventos súper ricos, pero eh, normalmente encontramos de prepos en adelante. Entonces, pues ya estamos dejando de lado esta posibilidad de, bueno, aprenda usted a leer el juego de una manera distinta a la que es nada más estarle puchando como en la farmacia le hacíamos en los 80 y en los 90, que hasta decíamos que nuestra forma de jugar era farmacéutica, ¿no? Si le estás puchando no entiendes ni qué está pasando, pero a veces te sale el combo y eres excelente jugador. Eh, pues sí, para esos espacios está increíble, pero para un consumo más crítico, más interesante del medio, pues sí necesitamos un poquito más de herramientas. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de qué implica alfabetización, eh, me encanta esta de la UNESCO, de la Digital Literacy, eh, porque rescata lo que son los procesos sociales. O sea, la alfabetización no cómo te enseño en la escuela a decodificar, sino cómo te enseño una lectura más profunda. Eh, ¿De qué medio? Últimamente podría ser de cualquier medio. Esa es una cosa que creo que de repente no nos queda clara con la cultura contemporánea. Sí hay una fetichización del libro, evidentemente. Sí, el acto de la lectura genera un montón de bondades si quieren. Es difícil, sí opone resistencia, por supuesto que sí, pero los juegos también, un buen juego trae retos. Incluso la misma ludificación, por más que la pueda yo criticar, pues implicaría no una cuestión de endulcorar la experiencia para que no se sienta gacha y sea muy divertida y muy entretenida, sino presentar retos adecuados que me permitan elaborar o desarrollar mis capacidades cognitivas y emocionales, sobre todo cuando estamos hablando de objetos de ficción. Entonces, eh, si vamos a transmitir una condición de alfabetización, pues sí necesitamos considerar los factores sociales, culturales y qué objetivos, sobre todo educativos, estamos persiguiendo con eso. Y enseñar a leer no solamente a codificar, sino una interpretación bastante más profunda. A mis chicos les pongo, ustedes disculparán, lo que pasa es que luego los chamacos de diseño gráfico y también los de diseño de videojuegos necesitan un poquito más de metáforas para ver, pero sí, esto sí funciona, aunque no lo crean, sí. Eh, no tiene que ver con una condición de que eh, esa discusión súper bizantina que a mí como me daba hueva, decía era mejor el lenguaje palabra o el lenguaje lúdico, digo, o el lenguaje visual. No, espérense. Cuando son lenguajes, implican funciones. Entonces vamos a ver esta progresión, de izquierda a derecha. Si pensamos el lenguaje palabra como JPG, lo primero que vamos a ver es la forma de la letra, si quieren el color, si quieren el trazo, no más. Una forma de lectura más profunda tiene que ver con la sintaxis del código. Es decir, ya un punto doc. Puedo hacer una oración, sujeto, verbo, complemento, que es mucho como les enseñan a leer ahorita. A mí me tocó todavía el método onomatopéyico, que está bastante sensato. A mí me chocaba en la primaria, pero sí lo recupero bastante porque tiene que ver más con el sentido y con el sonido que con las reglas gramaticales. Entonces aprendí cierta forma de generar una sintaxis. ¿Cómo armamos una oración? ¿Cómo las letras arman palabras, las palabras arman oraciones, las oraciones párrafos, los párrafos textos? Pero hay otra función todavía más abstracta, las funciones relacionales de lo que tiene que ver con la sintaxis. Y si muevo la sintaxis, ¿qué ocurre? Sí, la forma de la letra, sí la oración, pero la oración ya en un texto, que en este caso sea un texto poético. ¿Y qué podría significar? Un montón de cosas. Con una imagen lo podemos entender a lo mejor un poquito más fácil. En JPG lo que percibimos son elementos súper básicos del lenguaje de diseño. Color, textura, forma, temperatura, a lo mejor tamaño, a ver si es 2D o es 3D. O sea, en realidad, muy básico. Que ojo, ese es el nivel de lectura que tenemos cuando estamos scrolleando, por ejemplo. Bueno, si hacemos una lectura un poquito más compleja, ya podemos ver estructura y composición. Esto también lo veremos en las clases de lenguaje básico, o sea, cómo armamos planos, cuál es la composición, dónde ubicamos los elementos, si hay equilibrio
de equilibrio, los pesos, etcétera. Ya en un nivel de otro tipo de relaciones todavía más profundo, ya entendemos cuál era el significado que estaba queriendo transmitir el autor, con qué sentido, es decir, cuál era su intención, y ya sabemos, bueno, tendremos que saber un poquito el contexto, qué otras obras había, como aplicó el Quadrivium, quiénes aparecen, quiénes son, qué tenían que ver o qué no tenían que ver, condiciones de esferas económicas, las relaciones diplomáticas y políticas entre Francia e Inglaterra, cuál era la situación de Europa en ese momento, en el siglo XVI, y ya nos da otra forma de lectura mucho más compleja. Entonces, sí, es una lectura mucho más profunda que además nos permite ver otras cosas y evocar otras cosas a partir de esa obra. Ya no es, y lo estamos sesgando, lo estamos haciendo chiquito, al contrario, lo estamos haciendo enorme, que incluso en las disciplinas eh, que utilizan recursos mucho más retóricos, pues sí nos permiten hasta imaginarnos otro montón de cosas. Cuando tenemos esos elementos, sí, la lectura es mucho más profunda. Mi papá me decía, cuando vas al cine, ¿de veras te diviertes? Digo, pues es que sí, o sea, aprendes a disfrutarlo de otra manera, ¿no? Cuando ves ciertos aciertos, ciertas cosas, wow, qué obra, no, 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 está increíble. Y lo mismo también generas elementos para disfrutar el cine de explotación y el cine serie B o serie Z, que a mí me encantan también esas películas chamagosas y esos videojuegos chamagosos y esas obras plásticas chamagosas, pues sí, pero también podemos, esto, ¿no? Nos permite tener un consumo variado y cada cosa medirla e interpretarla y disfrutarla desde donde fue intencionada para existir. Esas son las lecturas profundas. Digo, aún en un nivel muy básico, pues sí, eh, Gemini, ChatGPT, Midjourney nos dan cosas en JPG, sí, pero el diseñador tendría que poder sostener este tipo de relaciones, ¿no? En los juegos, ¿cómo le hacemos? Pues sí, por un lado tenemos elementos formales, sí, o sea, hay el diseño de la interfaz, la visualización de información, sí tenemos los signos del código, sí, pero las sintaxis nos van a dar formas de sostener las reglas en sistemas de mecánicas que se integran o no se integran y que en el momento que tienen sentido para un jugador que ya está jugando, tenemos las dinámicas de juego. Y evidentemente, cuando ya podemos acceder a las dinámicas de juego, es una cosa padrísima porque hasta modificamos los juegos, sean de tablero, sean juegos de rol, y vemos por todos lados videojuegos modeados, porque alcanzamos a vemos gente que tiene una lectura profunda del medio y lo modifica para potenciar su experiencia, ¿no? O ni siquiera tiene que modificarlo, le puede dar una interpretación distinta de lo que está viendo, o incluso si le llega de chido. Hay gente que se pone a hacer fan art o fanfiction o desarrolla otros juegos a partir de esos juegos. O esto también podría pasar con una visual novel o con una muy buena novela gráfica o con una excelente serie, aunque sea de Netflix, ¿no? Ahora, aquí hice una separación perfectamente arbitraria, no se llenan de urticaria, entre la praxis y la técnica, que todas son parte de una condición tecnológica. Ojo, aquí praxis sí es necesario decir desde dónde la estoy definiendo. La estoy definiendo desde la filosofía clásica, no desde la filosofía marxista. En la teoría marxista, la praxis es una cosa hiper complicada que sí abarcaría todo el esquema, pero son definiciones desde paradigmas distintos. Yo he estado utilizando más bien eh, pues la filosofía de Heráclito, por ejemplo, ¿no? El cuadrito amarillo que acaba de aparecer, eso es el aparato tecnológico. Es que normalmente cuando pensamos en el aparato tecnológico pensamos en los dispositivos, en general los dispositivos, ¿no? Y vaya, una herramienta tecnológica también es un lápiz y en algún momento nuestra herramienta y la única tecnología que tuvimos fueron nuestras uñas y una piedra. Eh, pero de todas maneras atravesaba estas formas de pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de lectura profunda, también podemos pensar entonces, a partir de esta alfabetización, en un juego profundo, donde sí hay incluso una narración, no, en el juego no tiene que ser un juego narrativo,
sino el momento en que una persona te está contando cómo es que jugó, es que me pasó y luego hice y demás, y ahí me mataron, pero luego después, bueno, también está haciendo una narración dando cuenta de su experiencia y desde dónde lo está haciendo. Cuando hablamos de agencia y tenemos la apropiación de las reglas del texto, quiere decir ya le entendimos al juego, ya tiene sentido para nosotros y entonces sí tenemos una condición no solamente de agencia y de interacción, sino de la dichosa inmersión. Cada vez que me dicen, que escucho que es que porque tiene sonidos y le brilla el foquito es más inmersivo, eso es estimulación sensorial y está bien, de alguna manera se necesita, pero la inmersión, híjole, cada vez que vean a una persona en el metro, clavadísima en sus 50 sombras de Grey, o al chavito ahí dándole a 400 conversaciones de WhatsApp, ustedes están viendo el fenómeno de la inmersión. Es un engagement, es un involucramiento emocional que provoca el interés. Y no necesariamente por la estimulación sensorial. Si fuera por la estimulación sensorial, nadie experimentaría por ningún motivo en el metro, apachurrados y muertos de calor, un proceso de este tipo, ¿no? Un proceso de inmersión, olviden. Entonces, ya para cerrar, tendremos unas consideraciones finales. ¿Estás levantando la mano, Hugo? Va, va. Sí, después de pandemia, ahorita que está hablando del proceso, bueno, de este proceso de inversión, fuimos, en una ocasión me comenta mi papá que lo invitan a la agencia a ver un carro que se iba a lanzar. Ujú. Entonces vamos y llegamos y pues la persona que nos estaba atendiendo le da a mi papá unos visores, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y le dice, ¿quiere vivir la experiencia inmersiva? Y mi papá se queda así, me voltea a ver y le digo, pues sí. Y entonces le dice al chavo, dice, dame las llaves del carro, ¿no? Y entonces el chavo dice, no, es que tienen que ponerse los visores. Y le digo, pues no, no creo, ¿no? O sea, más bien hay personas a las que, pues efectivamente, ¿no? Como dices, estos estímulos les agradan, pero hay personas a las que no. En este caso, pues mi papá prefería manejar el vehículo que portar un visor, ¿no? No sé si efectivamente está como mal aplicado el término, pero muchas Sí, gracias de por hecho, si hay una inversión en el proceso del manejo, o sea, vas y hay coches, por ejemplo, mi hermano tuvo un coche en un tiempo en que si pasabas por encima de una corcholata podías decir hasta qué refresco era, sentías absolutamente todo. Pero en cambio, en la camioneta de mi mamá podías pasarle encima a alguien y ni te enterabas. Entonces, perdón, pero sí se sienten diferente. Eh, y son cosas que ciertas simulaciones no van a tener porque además ese sentimiento áptico, ese sentimiento kinestésico en el cuerpo es parte de la experiencia. Hay veces que sí se logra, sí, por estimulación sensorial tal vez, pero la condición emocional de lo que implica, y ya le entré al tope, híjole. Solo el dueño del coche lo sabe, lo siente, ¿no? Sí, el chamaco de 5 años ve, ay, estuvo fuerte, pero no están pensando que si se abolló el coche puede costar y puede, o sea, en ese momento el tope se convierte en una forma simbólica profundamente negativa y afectivamente cargada, ¿no? Y luego son cosas que no estamos pensando, ¿no? O sea, también lo he visto para turismo, las animaciones, toda esta cuestión VR. Y así, pues se siente increíble, pero te prometo que el día que me trepe en un kayak me voy a voltear y no voy a llegar ni a 2 metros. Pues no. O sea, si está padre la imagen, si está simpático, a lo mejor te diviertes, igual que en los simuladores de vuelo y demás. Se construye a partir de la ficción, sí, el escenario como posible, pero falta todavía una parte de esa performatividad para que en efecto se genere una experiencia, ¿no? Son experiencias, digamos, profundamente vicarias, ¿no? Y bueno, esta pantalla, si quieren, sáquenle copia y ya, ¿no? O sea, pero justamente voy a eso, ¿no? O sea, la estimulación sensorial no es suficiente. Si no, jamás nadie se hubiera quedado inmerso en un libro, o nadie hubiera estado tripeado con la rola que le encantó, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a los comentarios, preguntas sin ningún problema, Anabel. Ahorita, pues,
bueno, muchas gracias por lo que nos compartes. Creo que pues parte de la motivación que pues sabiendo un poco de tu trabajo y así, pues para mí me motivaba pues justo pues poder visibilizar como y complejizar cómo nos acercamos a diversas pues tecnologías, ¿no? Y pues pensando que los videojuegos, incluso los juegos que no tienen que ver con video ni con aparatos computacionales, son formas de tecnología, pues un poco por eso dije, ah, pues creo que podría ser una muy buena aportación al seminario. Y ahorita estaba pensando justo en lo que, pues, la pequeña discusión que se estaba, bueno, la charla que se estaba armando aquí al final, como que justo noté que la inmersión en sí, o sea, sí, el dispositivo tecnológico puede tener algunos atributos, pero en realidad como que la inmersión es como una capacidad y una disposición de nosotras mismas, ¿no? No es como de que, ay, es que la computadora y me sentí inmersa, es como de no. O sea, si le pones a mi abuelito, bueno, que ya falleció, pero le pones esa cosa, pues tal vez no lo va a cachar tanto como alguien que ya fue nativa digital, ¿no? Y tal vez alguien que no tiene tan desarrollada su imaginación y su capacidad de dejarse convencer, que es mucho eso del make believe. Ujú, Si tú no estás dispuesta a bajar todas tus guardias de esto es la realidad, ujú. no vas a tener la misma experiencia, ¿no? Si hay una disposición y una capacidad nuestras que pues van de por medio, por más tecnológico que sea el dispositivo, ¿no? Y es que también depende cómo lo hayamos significado, ¿no? O sea, tú sabes, yo me dedico a videojuegos, me encantan, yo vivo la vida en las pantallas, pero, pero, juegos de rol, es decir, mi Vampire y mi Magic the Gathering son en mesa con tarjetas de cartón impresas y quiero tirar dados. O sea, a mí ahí sí no me funciona la pantalla. O sea, entonces, por más cosa que le pongan, híjole, no. Pero los juegos en línea me encantan y me encanta estar dando los juegos de los chamacos y sí, 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 o sea, yo veo para los videojuegos, pero, mi Magic es en la mesa. Y prefiero, por ejemplo, no tengo broncas, y además luego es por temática también, para la lectura. Y yo no tengo problemas leyendo artículos, los libros y demás en PDF, pero novelas, ficción, ensayo. Esos me gusta leerlos en papel. O sea, eh, hay una disposición afectiva que creo que tiene una dimensión subjetiva muy fuerte, sí, y luego la estimulación sensorial no es suficiente. No, no, luego no es suficiente. Y apostar exclusivamente por eso, para lograr procesos de inmersión y que entonces es que como estamos usando tecnología digital y tiene audio, y tiene pantallas y por eso la educación es inmersiva y ya generó pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente, hay veces que son distractores. Creo que es como lo que pasaba con las salas de cine 4D. Como te estaban sangoloteando, pues ya ni pelabas la película. Mejor me hubiera ido a la feria. Sí. Y bueno, también había anotado que pues parte de lo que yo creo que aporta mucho el trabajo que haces de investigación es justamente como a complejizar pues la relación que tenemos con los juegos, ¿no? Por ejemplo, pues el semestre pasado impartí la clase de sociología de los medios audiovisuales y pues de trabajo final había una investigación y pues hubo un equipo que decidió por los videojuegos, ¿no? Y como que su primera propuesta era, ay, es que queremos investigar sobre el mito de que te vuelven violento, ¿no? Sí, es un mito, pero bueno. Sí. Y Pero. les dije, bueno, partamos de que tal vez ese es su tema, pero pues métanse a investigar, ¿no? Y Pues al le échenle final, galletita, ¿no? Porque sí es un tema bien delicado. sí, y pues en realidad hicieron una muy buena investigación, pero al final, como usuarias de, de videojuegos, llegaron a una investigación que yo estaba así de,
al final su investigación fue de los lenguajes que se usan en un videojuego, ¿no? Entonces fue como que yo como no soy usuaria de videojuegos, como que, o sea, he jugado un poco, ¿no? De juegos, en línea interactivos, ¿no? Pero me dijeron, pues es que una cosa es lo que pasa en el chat y otra cosa es lo que pasa con códigos, de que si me agacho y hago así, como que le estoy mandando un mensaje a mi compañero para decirle esto, ¿no? Y aparte hay otros como códigos que se usan, entonces como que al final estudiaron y como que sistematizaron los lenguajes y los códigos que se usan y fue muy complejo, ¿no? Y dije, pues Ujú, como que por una parte pues está el hecho de que pues está un poco ya como en el imaginario de que hay pues hay ciertos problemas y así se usa la tecnología, ¿no? Y los videojuegos son malos y ellos como ante esa realidad desatanizaban desde su investigación, pero luego fue así de no, ¿y qué tal que más bien te sitúas como usuaria y qué te interesa de lo que estás haciendo? Que le puedes quitar esa inmediatez de, ah, pues es que yo lo uso y después dices, ah, pero órale, estoy usando tres medios de comunicación simultáneamente cuando estoy jugando. Entonces, ¿cómo funcionan? Y entonces como que fue una investigación que me hizo sentir muy orgullosa porque estuvo muy, muy bien que llegaran a ese tema. Pero justo pues tiene que ver con ese proceso como de complejizar que tú pues tratas de visibilizar, ¿no? y que además estás viendo que últimamente no tiene que ver nada más con el artefacto videojuego. Si estoy usando el chat, ¿cómo decido usarlo? Los códigos, cómo los armo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, cuando decimos es que, y lo escucho por todos lados, es que en el Fortnite los niños ratas son bien tóxicos, porque el Fortnite es bien tóxico, ¿no? Y yo, sí, no, espérate, o sea, el Fortnite es lo que es. Tienes una comunidad que así ha aprendido y así ha sostenido sus dinámicas de juego, y a ellos les significan. Habría que ver por qué. Y otra vez hacia afuera, ¿no? ¿Por qué lo pueden expresar ahí en otro lado? No, o es un continuo con lo que están expresando en otros lados, o qué, disparan muchas preguntas. O sea, eh, los chicos que diseñan juegos, todavía, bueno, es que hasta dónde es responsable el diseñador de videojuegos. Híjole, tú puedes hacer algo como Animal Crossing de Nintendo para toda la familia, para todas las edades, que está hecho para que tengas vecinos, plantes rábanos y compremos pollitos, y tienes una comunidad que lo usó para hacer una manifestación de Hong Kong contra China, ¿no? O sea, y hacen una manifestación política ahí, ¿no? Entonces, sí, la dinámica luego no la puedes incentivar, la puedes facilitar, pero no la puedes determinar. Y creo que como gente que trabaja en medios sí nos tiene que quedar claro que pues no es aguja hipodérmica, no es el hipnosapo, están los dispositivos, lo armamos con cierta intención, pero las poblaciones lo pueden interpretar de otra, ¿no? Interpretar Es- y usar. y usar además, lo interpreto, y generar formas de convivencia que no estaban pensadas, ¿no? Ay, Hugo. Eh, sí, gracias. Pienso que igual depende mucho el contexto, ¿no? O sea, es relativo, ¿no? O sea, muy diferente la visión que tenemos. Yo les digo a los chavos siempre, tengan en cuenta que ustedes pues tienen acceso a Internet, ¿no? Están eh, vinculados a la red casi pues las 24 horas del día, ¿no? A que si te vas a un pueblito donde no hay, no sé, a lo mejor no hay luz, no hay agua, ¿no? Entonces sí es mucho, depende mucho el contexto y la sociedad. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la FES es como muy elitista, ¿no? Los chavos de diseño son muy, muy elitistas. Entonces, este, pues sí, de ahí podemos partir también otro análisis, ¿no? De cuando se forman estos clanes de grupos. A nosotros nos pasa aquí en la Metro de Azcapotzalco que tenemos diseño, toma clases en el edificio L. El edificio L es una cosa muy bella, llena de colores y vitrinas y demás, pero es un triángulo de las Bermudas, no llegan las señales aquí. Entonces, eh, ha jugado a favor en el sentido de que siempre estamos nosotros con que
ay, no, nuestros estudiantes no están en el celular. No, pues no hay nada que ver en su celular si no pueden conectarse, ¿verdad? Entonces, y la red que tenemos es horrible, se cae, no te puedes conectar, no nada. Entonces no les queda más que medio poner atención a la clase porque no hay otra cosa más entretenida, ¿no? Pobrecitos. Em, entonces, sí, la manera en que se generan dinámicas de clase, pues sí es diferente. O sea, si alguien necesita hablar, sí se tienen que salir del salón, no es una cuestión de, ay, aquí los estudiantes son muy corteses, si necesitan atender algo se salen. No, es que no hay señal. Entonces, sí generan unas dinámicas sociales que podemos percibir como muy amables, que sí lo son, y muy útiles para dar clase, que también lo son, eh, pero no es una característica de la población, es una reacción ante una barrera de donde no tenemos señal. Y ha generado también eso otras formas y otras dinámicas sociales, evidentemente. Pero si nos vamos a los ingenieros, ahí en ese edificio todo tiene señal, pues si se les viene en el celular y a ver quién pela al profe, ¿no? O sea, si no es que el perfil de los estudiantes, no, pues también depende, lo dices muy bien, el contexto, ¿no? Y consta que es la misma universidad, nada más en nuestro edificio, no hay señal. Si no podemos decir, yo no sé si sea más elitista, sí tenemos más colores, pero no tenemos señal y eso sí ha hecho muchas diferencias, ¿no? Pues no sé si quisiera alguien más. Eh, está escribiendo Mayra, que Oye, enviamos un saludo, y pone un comentario que dice, no tiene micrófono, pero quisiera participar en él. Me parece muy sugerente la noción de alfabetización para la performatividad lúdica. Pensándolo desde la enseñanza de las matemáticas, yo soy profesora de teoría, creo que podría establecerse una analogía con la alfabetización matemática. No basta con que el estudiante reconozca símbolos o conceptos, sino que debe ser capaz de operar dentro del sistema, operar decisiones y resolver problemas en contexto. En este sentido, podríamos pensar que esta alfabetización como una forma de aprendizaje orientada al desempeño dentro de una práctica disciplinar. sí, totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, creo que, a ver, aquí la profesora Mayra no me va a dejar mentir. Creo que uno de los problemas que tenemos cuando enseñamos a los chamacos eso que llamamos matemáticas, que en realidad no es matemáticas, es aritmética en primaria y secundaria, eh, no está enseñando a pensar sistémicamente. No estamos viendo las operaciones, estamos viendo pues, que son 2 peras más 2 manzanas igual 4 frutas, ¿no? Pero lo que importa no es si son frutas o fueron llantas o fueron pepinos. Lo que importa es qué implica la operación de la sumatoria dentro de un sistema, ¿no? Y creo que esas posibilidades de abstracción son a los que tendremos que aspirar en digamos, una alfabetización profunda dentro del ámbito no de la aritmética, sino de las matemáticas. Y creo que nos ahorraríamos un montón de problemas. El asunto es que no estamos enseñando eso. Estamos enseñando formas de operar, creo que súper básicas. Y básicas y además como si pudieran ser pues, siempre predecibles, ¿no? Y creo que la matemática, lo que es genuinamente ciencia matemática, no está trabajando ahí, está trabajando funciones que pueden cambiar y que se modifican los sistemas de cada aparato matemático, ¿no? Entonces, enseñan otra forma de pensamiento mucho más compleja y mucho más profunda, más que esta cuestión que casi se resuelve de memoria porque sumo 1 más 3 y me va a dar 4, ¿no? Eh, o que no le puedo restar a un número, no puedo restar un número más grande, uno más pequeño. Bueno, sí, los números negativos no se inventaron, ¿o qué onda, no? O los problemas con las fracciones, o incluso el cálculo diferencial integral ya más adelante. Sí es un problemón. O sea, no es que sean ciencias inaccesibles, sino que creo que igual que el proceso de lenguaje-palabra, les están enseñando a decodificar aritmética y gramática en el nivel más básico. Y entonces nos llegan a otros niveles de abstracción sistémica que son vitales, ya sea en el campo de las matemáticas o en el campo incluso
de la letra, ¿no? O sea, aprenden a decodificar, pero de aquí a que lleguen a ser poetas, está cañón. Y si ninguno de esos dos, entonces, y así espero que sean programadores, porque la programación no son code monkeys, sino es resolver problemas con un código que tiene elementos finitos y con diferentes combinaciones, hacer operaciones que puedan resolver distintas situaciones. O sea, en ese sentido, el programador sí es una especie de matemático y por supuesto es un poeta y no son metáforas, están resolviendo y generando sentidos distintos en diferentes campos, pero son alfabetizaciones profundas, no de superficie. Y considera que las vamos a ver en la licenciatura. No, espérate. Sí podemos dejar los cimientos de una buena alfabetización independientemente de la práctica disciplinar desde la primaria. En ese sentido, no podemos darnos el lujo de descuidarla. Y creo que es una de las zonas educativas más descuidadas que tenemos en el país. Ay, aquí hay un tono. Muchas gracias, Mario. Sí, y pues no sé, me surge un poquito la reflexión, pues siendo usuaria de juego de rol de Call of Cthulhu, como que anoté Ujú. una, algo que, o sea, pensando en mientras hablabas, como que pues en algún momento como que me salí así, estaba viendo lo que pasaba y de pronto me salí y dije, pues es que estamos cada quien implementando nuestras habilidades personales y como que de pronto se estaba articulando, siento como que se estaba tecnologizando nuestra propia personalidad, ¿no? Porque pues sí tenemos un personaje, pero pues en realidad subyaciendo está nuestra propia personalidad, ¿no? Y entonces es como de, ok, entonces, ¿cómo hago que mi personalidad se ponga al servicio de este equipo que está queriendo hacer esto, ¿no? Y como que siento que eso me ayudó como a hacer otro next, así pasito en mi involucramiento con el juego, porque es como de, ok, yo sé hacer esto, entonces lo tengo que poner a funcionar para este juego, ¿no? Y siento que mucho de los juegos y de las tecnologías computacionales, justo lo que han hecho es operativizar cosas que están en la teoría, ¿no? Que eso ha sido como el cambio de paradigma que las nuevas tecnologías han hecho, pues, como desde el siglo pasado, ¿no? Como de, bueno, sí, tu teoría muy bien, pero luego cómo la aplicas al mundo real y que se caree con el mundo real, ¿no? Y pues han pasado cosas a partir de eso. Bueno, eso pensaba a partir de lo que... La verdad es que por eso traía a colación a Benveniste. O sea, porque acá también en diseño siempre es el mismo pleito. Es que los teóricos y los prácticos. Yo me pregunto, ¿de verdad están separados? O sea, eh, creo que es ya sé que todo el mundo le tira tierra a Descartes, pero Descartes decía que era nada más para fines explicativos esa separación de la res cogitans y la res extensa. O sea, en realidad, vaya, hasta para levantarme de las sillas porque tengo un modelo mental que considera que si me agarro de aquí y me agarro de acá, podría levantarme más fácil, ¿no? O sea, sí hay un continuum, no podemos separar lo que hacemos de lo que pensamos, lo que hacemos sí es una continuidad con lo que estamos pensando. O sea, y creo que uno de los problemas que tenemos, sobre todo en las disciplinas de diseño, es separar. Creer que los talleres de veras pueden ir por acá y los teóricos por acá, cuando espérate, o sea, hasta para trazar un cuadrito es porque yo estoy pensando que algo tiene que ver con la intención que yo estoy persiguiendo. Es una implementación, es una performatividad de esa teoría. El problema es que luego no creemos que son separadas y no tenemos claridad también sobre los procesos. Nos damos cuenta que sí no son lo mismo, son momentos diferentes, pero no son cosas divorciadas. Y creo que nuestros programas, y aquí sí voy a decir algo que me quieren quemar en leña verde porque va a ser disruptivo, creo que la mayor parte de los programas que tenemos, al menos en México, a nivel universidad, de diseño gráfico, diseño de la comunicación gráfica o de artes visuales, eh, sí son tasajearlos, o sea,
está separando de una manera arbitraria y estorbosa las teorías de los operativos o de los talleres. O sea, esa separación creo que no solamente no es útil, sino que ha resultado letal. Eh, nos perdemos en un hacer, si quieren, prescriptivo, repetitivo, y luego por eso tengo tantos apanicados acá, porque es que la IA está haciendo, la IA, Canva ya te hacía tu logotipo chido, o sea, el PowerPoint trae madres monas, o sea, espérate, pero eso es una parte. ¿Dónde está todo el proceso? O sea, si le diéramos esa continuidad desde los planes y programas de estudio, no, primero no habríamos entrado en pánico. Siguiente, quedaría claro cuál es la función de un diseñador a diferencia de un copista o de un maquilador de imágenes. Y tercero, también creo que incluso tendremos otras prácticas laborales menos salvajes para nuestros egresados, ¿no? O sea, no son maquillados. Acá, yo sé que es el mismo caso de la FES y es el caso de la Metro, como es el caso del TEC no genera, o del IMBA, no formamos maquiladores. Sí son diseñadores. Los diseñadores tienen una mayor complejidad. O sea, sí deben de poder atravesar todos los niveles hasta la columna de la derecha. Y los estamos formando, yo creo que de una manera reduccionista. Hugo, estás levantando la mente. Sí, gracias, doctora. Bueno, no sé, últimamente pues no sé, yo creo que a partir de la pandemia para acá, me he enfrentado a que los chavos bajan muchas imágenes de internet, ¿no? Entonces yo les digo, oigan, pero por favor, o sea, tienen cámaras. Antes de la pandemia me acuerdo que hicimos no recuerdo creo que fue un anuncio de revista, ¿no? Entonces les dije, a ver, una marca así de ropa, ¿no? Rápido, así, ¿no? Pues Levi's, ok. Y entonces les dije, bueno, para la siguiente clase, fotos de Levi's. Y un estudiante dice, no, maestro, pero es que pues, necesitamos como 15 días para pues, ver qué es lo que vamos a fotografiar, conseguir las luces, conseguir la locación, bla, bla, bla. Y le dije, no, 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 o sea, no, le dije, es que ya, o sea, aquí en la escuela sí lo pueden hacer, nos podemos llevar el semestre para entregar una foto, pero afuera no. Le dije, entonces, a Ujú. ver, la siguiente semana se traen sus luces, se traen su cámara, quienes tengan un pantalón Levi's se lo traen, este, camisa Levi's también se la traen, playera, lo que sea, sudadera, chamarra, como sea, ¿no? Entonces ya se llevó la ropa a la siguiente clase con poca iluminación, realmente la iluminación que llevan algunos chicos nada más, su cámara. El anuncio al final quedó, al cabo de 2 horas de la sesión fotográfica, quedó enmarcado la bolsa del pantalón, perdón, la bolsa trasera del pantalón donde viene la marca Levi's y así quedaba, ¿no? Ya los textos pues ya salían por ahí, bueno, tenían algunos textos, ¿no? Pero les digo, pues es que tienen que resolver, pero no, o sea, los chavos no sé por qué adoran bajar, descargar imágenes. Lo que pasa es que creo que también tiene que ver con el proceso de creación. O sea, creo que no sé, eso lo veo más en cine. Cómo tenemos una población que consume un montón de cine, pero en realidad no quiere producir. Me queda claro que podría pasar lo mismo exactamente con los videojuegos. Mucha gente los consume, sin nada más cuatro aislados ahí que nos interesa que se produzcan o producirlos. Creo que mm, ahí sí estamos fallando también, otra vez el sistema educativo, porque independientemente de la condición social, económica, familiar que tengamos, lo sé, hay ambientes que favorecen mucho más, hay familias a las que les interesa mucho más, que tienen más accesos, más facilidades y más recursos, por supuesto. Pero al menos el sistema educativo público debería poder ampliar esa oferta cultural de tal suerte que su población no sea solamente consumidora, tenga la posibilidad de aspirar a ser creadores también. Pero si no les enseñamos ni siquiera a leer bien un texto, ¿de dónde saco que siquiera lo van a poder, más allá del consumo, por lo menos leer porque les interesa o se la pasan bien o les entretiene, ¿no?
Creo que ahí estamos fallando cañón. O sea, en lugar de ayudar a la inscripción en la cultura, en el lenguaje, a la diversidad de posibilidades, de sentidos, eh, pues lo estamos sesgando. No les estamos dando herramientas con que disfrutar lo que puedan ofrecer los sistemas, ¿no? O sea, aquí lo vemos, por ejemplo, en procesos culturales, como los que trabajan, los chicos que trabajan en museos. eh, no, es que incentivar no sé qué cosa para que la gente vaya al museo. Bueno, a ver, espérate, hay días en los que los museos de la Ciudad de México son gratuitos y puede entrar quien sea. Y aún así no va la gente, porque no les interesa. Hay otras actividades, sí, pero también cantidad de gente no tiene herramientas, a pesar de que haya pasado hasta niveles universitarios para decodificar un museo, ¿no? Y no tiene con qué disfrutarlo. Pues no tiene por qué interesarle, ¿no? Anabel, ¿qué pasó? Sí, justo ahorita a partir de lo que comentan, como que me parece muy necesario como regresar al concepto que pusiste de digital literacy, ¿no? Porque como que si no modificamos, por lo menos, o sea, sí ya sabemos que el sistema, ¿no? El sistema educativo, pues así ya está formulado desde hace muchas décadas, pero como profes, pues sí interesarnos justo en ese desarrollo de habilidades de alfabetización más profundas, porque si no, pues como que estamos formando consumidores, ¿no? Consumidores de IA, consumidores de cultura, consumidores de fotos que descargo de internet. eh, Escroleadores. O sea, que estás viendo y no ves, ¿no? Justo el ver y no ver es como de, Mm, ¿cómo le hago para que sí, 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 no solo vean. estés como consumiendo así cultura y más bien que seas productor, ¿no? De la cosa. Entonces, Creo que lo que sí tenemos ahorita al alcance es en el espacio universitario, mínimamente en las disciplinas de diseño, sí tenemos que enseñarles la lectura profunda de las imágenes. Ya si logramos que eso detone que en efecto, más allá de los ejercicios de clase puedan ser genuinos creadores, está increíble. Pero mínimamente que alcancen a ver, esta imagen tiene algo, esta no tiene nada. Esa, o sea, que puedan distinguirlas, ¿no? Y que puedan leer en otro nivel la condición visual y audiovisual, ¿no? Creo que eso sí es algo que podemos hacer, al menos en nuestras disciplinas. y ya sería muy ambicioso, pero que aprendieran a leer la cultura. Eso ya sería así como de, ojalá. Nos- acá porque se nos ocurre, porque somos una bola de ambiciosos y somos una bola de golosos, armamos el posgrado en procesos culturales, pero si nos está costando, bueno, una cantidad de litros de sangre y lágrimas brutal. Eh, pero se necesita. Creo que como instituciones públicas tenemos ya no la obligación nacional, la obligación cósmica de tratar de armarlo, de ofrecerlo y a lo mejor no todo el mundo se le da, no, pero los que logre sacar poco a poco. Sobre todo porque tenemos un montón de maestros entre nuestro alumnado. Entonces, si estos maestros aprenden, se lo pueden enseñar a los demás chicos en sus aulas. Tengo maestros que dan clases, sí en licenciatura, pero muchos son de preparatoria y secundaria. Sí, sí, ahí todavía hay esperanza. Va. Si estos chavos aprenden, órale, vamos a leer la cultura y le pueden enseñar eso a sus chamacos. No. O sea, ya se justificaron todo el erario que nos invierten, que cada vez es menos, pero bueno, o sea, funciona. Entonces sí está funcionando en la universidad pública, ¿no? Que es lo que tenemos a nuestro alcance. Ideal que fueran primarias. Sí, estamos viendo cómo logramos contagiar por lo menos las primarias de Azcapotzalco, a ver si le pueden entrar o demás. A los chicos les interesa talleres capacitar, a los profesores ahí va, tienen condiciones muy complicadas, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Hasta le es más rentable el país. Bueno, pensando en que sí hay como un interés por inversiones bien, inversiones bien hechas, ¿no? Sí, sí. Sí, además les permite, vaya, eh, creo que por lo menos las disciplinas del lenguaje tienen una gran ventaja. Bien llevadas dan esperanza. O sea, pensar que la realidad puede ser otra cosa, pero que hay que trabajarle, hay que identificar los problemas, hay que buscar estrategias para solucionarlo. Vaya, por lo menos metes la mano, ¿no? O sea, te defiendes tantito. Y creo que ese es un gran aporte de muchas disciplinas que están
quedando relegadas dentro del sistema educativo, tanto público como privado, ¿no? Hugo. Para esta maestría de procesos culturales, ¿qué se necesitaría o cómo podríamos? Digo, es que estoy pensando en hacer una maestría ahorita que estoy como... Tenemos maestría y doctorado. Ajá. Pues nada, ahora sí que se abre la convocatoria, llenas tus papeles, los trepas, pasas por el propedéutico y sobrevives. Estás, en realidad no es un proceso, digamos, en cuanto a burocracia no es difícil. El asunto es el armado de los anteproyectos. O sea que justamente se pueden problematizar muchas de estas cosas. O sea, ¿qué está pasando con el diseño? ¿Le enseñamos o no a leer diseño? ¿Cómo se puede enseñar diseño? ¿Cuál es su vínculo con el arte? ¿Le sirve de algo el arte al diseño? Claro que sí. Más allá de las técnicas y la condición de la creatividad, la condición de los lenguajes, la cuestión de la literatura, ¿qué onda con las humanidades? Sí. Abrimos cada año en febrero, normalmente publicamos las convocatorias. Este año solamente se abrió maestría. El próximo año se abre maestría y doctorado. Ya estamos viendo cómo hacemos. O sea, eh, tenemos muchos egresados de la licenciatura que quieren entrar, le están echando muchas ganas, tienen buenos proyectos, pero normalmente cogen justamente de esta comprensión profunda de qué está pasando con las imágenes. Son muy buenos diseñando, sí, 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 aquí están, tienen unos portafolios increíbles. Eh, pero bueno, vamos más profundo, ¿no? ¿De dónde salió esto? Y hasta eso nos ha ido bien con nuestros egresados. Ay, sí aprendieron tantito de la licenciatura cuando les di clases, pero sí necesitamos meterle más galleta, todos, todos. No es posible que diseño siga siendo una maquila de imágenes. De entrada, porque no podemos competir con otros países que son maquilados por autonomía. Necesitamos irnos a otro lado. ¿Cómo generan nuestras imágenes? ¿Cómo atienden procesos culturales y generan capital cultural? Y eventualmente capital social. Y si somos muy chidos, probablemente hasta capital económico. Fíjense nada más. Pero desde la licenciatura se puede hacer, ¿sí? Sí, sí se puede. Pues temas, muy críticos. Sí, duros, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Sí, Para eso en realidad estamos. sí. Ujú. Y pues eso, pues como que me gusta mucho esta parte de las sesiones porque pues justamente salen estos temas y pues las preocupaciones que tenemos como docentes, ¿no? Que son muchas. Hace unas semanas estuve en el seminario de la UACM, el universo de los videojuegos. Está lleno de profesores de preparatoria que están muy interesados en los videojuegos para poder enseñar literatura. Y nosotros los que estamos enseñando videojuegos, por favor no falten los libros, no, sí se necesitan, ya, si no, no va a haber juegos. O sea, creo que son clases vitales y de repente no las valoramos. Pero sí, o sea, comercial para los profes de literatura, por favor, sí no suelten los libros. Si queremos videojuegos, si queremos cine, queremos literatura electrónica y todo eso, sí necesitamos clases de literatura y que los profes les enseñen con libritos. Sí se vale y es necesario, urgente y no lo vayan a soltar, por favor. Y pues ahí la urgencia de transversalizar, ¿no? Porque es Ujú. solo como pensar, ah, pues es que las letras y el videojuego, no, así, ¿cómo le echo letras al videojuego y cómo le echo videojuego a las letras? Y más bien, pues, ya como tratar de ir contra la parcelización del conocimiento. Sí. Varios de nuestros chicos pesos son egresados de SAE, que son diseñadores de videojuegos y que les ha ido bastante bien, premios y demás. No solamente son lectores ávidos, son escritores ávidos. Y ya dos de ellos ya llevan ahí sus premios, uno por cuento, el otro por ensayo, premios universitarios evidentemente, pero padre, ¿no? O sea, estás viendo que los diseñadores de juegos son escritores también.
Y en general también lo ves en autores ya reconocidos, también son de videojuegos, pues, son también escritores. O sea, sí le entraron a eso, o mínimamente son, devoran libros, libros, cómics y películas como si no hubiera un mañana. Y creo que esa es una forma de consumo cultural que tenemos que fomentar. O sea, no es nada más yo juego si solamente juego si el Unity. No, mi hijo, o sea, los buenos diseñadores de videojuegos comen de veras de todo. Hasta dieta Oxxo, por desgracia, pero sí. Sí, que al final pues la cultura es el juguito de los productos como el diseño y el videojuego. Ujú, Si no tienes exactamente. cultura, pues ¿qué le echas ahí? Pues sí, no estás leyendo novelas gráficas, no has leído cuentos, no estás leyendo el libro vaquero, no estás leyendo manguas, no estás viendo la fruta novela, no estás viendo todo eso de qué se va a tratar tu juego, mijo. Y consumos muy diversos, de todo tipo. Pero sí, pues si no le estamos dando herramientas, ¿con qué? Entonces, ¿cómo se los pedimos, no? No solamente en la universidad, ya les dije, la primaria. En la primaria ahí está el pan. ¿Qué día podría ir a visitarla ya a la UAM porque estoy interesado en este proceso de la Ah, maestría? pues de lunes a viernes, aquí nos pueden caer. Yo llego desde las 7 de la mañana, voy a las 3 de la tarde, y el ayudante empieza desde las 10, pero aquí estamos. O si no, échenos correo, lo que necesiten. Nada más avísenos que vienen, porque casa abierta al tiempo cerrado al público en general. Entonces, pues sí, hay que conseguirle su clave de entrada para que no Sí, tengan problema. Sí. ok. Pues seguramente la siguiente semana estaré poniéndome en contacto con la Ah, doctora súper bien. Anabel para ir a visitarla, porque Claro sí, que sí. sí ahorita como solo estoy dando clases y tengo interés por estudiar un poquito más. Va que va, salvo el lunes que tenemos nuestro examen de redacción donde todo el mundo muere y sangre, muerte y destrucción. De lunes a jueves, digo, de martes a jueves, aquí estamos, sin problema. Ok, sí, se me facilita más un martes. Va, que te ¿Sí? esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, y pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. No, pues al contrario, gracias por compartirnos todo esto, porque si no, digo, qué bueno que podemos ahí hermandarnos entre instituciones, ¿no? Entonces, Mínimo para llorar juntos. no, no, yo creo que siempre hay mucho que compartir, ¿no? No, creo que sí, aquí somos muy dispuestos, nuestros seminarios, aunque no sean, no seas estudiantes tan abiertos, o sea, no tenemos ningún problema, ningún empacho. Ok. Bueno, pues yo creo que la siguiente semana por allá nos estaremos viendo. Va que va. Pues Ujú. muchas gracias, chicos, por la invitación. Estuvo muy Ah, mono, muy no, convividor. pues muchas gracias por tu participación muy valiosa. Te mando el- la constancia y la carta para publicar el video. Ah, claro que sí, claro que sí. Me avisan y ya. Vale. Bueno, Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. gracias a ti y pues gracias también, Hugo. Y pues damos el cierre a la sesión. Gracias, tengan una excelente tarde. Bye bye. Hasta luego.